Es una muy buena pregunta. Los estudios reportados de supervivientes a largo plazo bajo terapia de anti-HER2 se reportaron, me parece, el año pasado o antepasado en San Antonio, y hay una serie española precisamente del grupo del JCAM, el Grupo de Investigación para Tumores Mamarios, y tienen supervivencias reportadas hasta de 3 hasta 5 años, tienen pacientes bajo bloqueo bajo bloqueo de anti-HER2. Esto quiere decir que hay un subgrupo de pacientes supervivientes a largo plazo que podrían tolerar la toxicidad. Pero la respuesta a la pregunta exactamente cuánto tiempo generalmente es mientras el paciente lo tolere y sea eficaz. Siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones, sí existen reportes de supervivientes a largo plazo. Gracias. Bueno, mi pregunta es para el doctor Ruiz. Presentó lo de cáncer pulmonar. Lin, perdón, disculpe, escuché mal. Y bueno, como mencionaba, desde los inicios de la terapia para el cáncer pulmonar, la sobrevida de 4 meses, ¿no? Y como mencionó, actualmente se ha incrementado a más de 15 meses. La duda que me surgió es, en cuanto a la calidad de vida, si estas nuevas terapias ofrecen alguna ventaja por sí solas o qué alternativas se pueden implementar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sí, los estudios más viejos, incluso con quimioterápicos antiguos que se usaban, y cuando no había antieméticos eficaces y eran tratamientos complicados y muy tóxicos, demostraron de inicio que dar quimioterapia, incluso esas terapias tan tóxicas, en pacientes con cáncer metastásico de pulmón, era mejor que dar nada más cuidados de soporte. Estudios de calidad de vida, hay 2 estudios grandes de calidad de vida que demuestran que la calidad de vida, a pesar de la quimioterapia, era mejor para los pacientes que recibían tratamiento. Recientemente, en los últimos, yo diría 5 a 10 años, pues ha habido un auge en los medicamentos que se usan junto con la quimioterapia para evitar los efectos tóxicos, para evitar náusea, para evitar vómito, cansancio, fatiga, malestar, diarreas, todo lo que antes era muy característico de la quimioterapia, y eso permite que los tratamientos sigan siendo muy eficaces y sean mucho mejor tolerados. Ahora, la mayor parte de las terapias innovadoras que estamos presentando aquí son tratamientos en general menos tóxicos incluso que los quimioterápicos. La doctora nos menciona que en cáncer de mama el trastuzumab, bueno, pues puede tener toxicidad cardíaca, pero su toxicidad es mucho menor que la toxicidad cardíaca, por ejemplo, de las antraciclinas. Entonces, toda esta innovación en oncología va de la mano de mejores resultados en respuesta, en supervivencia, pero también en general en tolerabilidad y calidad de vida. Yo tengo una pregunta para el doctor Dan igual. El doctor Dan mencionó de que había ciertos fármacos que eran más útiles en población de asiáticos y otros para caucásicos, pero ¿cuáles los que tienen más efectividad en la población mexicana? Esa es una muy buena pregunta. No se sabe todavía muy bien. Hay pocos centros donde están haciendo una buena recopilación de casos, y ese es el caso del Instituto Nacional de Cancerología, donde el doctor Oscar Arrieta tiene una serie muy grande de pacientes tratados con cáncer de pulmón en diferentes protocolos de investigación y con análisis genético. De hecho, se ha visto que la frecuencia de mutaciones ALK en México en pacientes expuestos a humo de leña es mayor que en la población que en otros lados. Eso ya se publicó y él está tratando de hacer una base de datos nacional para saber realmente en México en dónde estamos. Los caucásicos tienen menos mutaciones de EGFR que los asiáticos. Los mexicanos parece que estamos en medio. Entonces sí parece que somos una población donde este tipo de mutaciones va a permitir la terapia dirigida, pero eso apenas se está buscando. Tengo una pregunta que envían por internet. ¿En qué momento introducen los cuidados paliativos? ¿Tienen profesionales especialistas en ellos? Para usted, doctora Thompson. Cuidados paliativos.
Gracias. El cuidado paliativo se empieza del día 1. Eso es lo que hacemos. Sí tenemos cuidados paliativos, tenemos un departamento para cuidar, para tratar el dolor en los pacientes. Yo les doy los tratamientos, pero tenemos médicos que también pueden hacer bloqueos en la espalda para bajar el dolor. Pero el cuidado paliativo para síntomas desde el día que el paciente entra al hospital. Y se lo cuida y se le da el cuidado paliativo, depende de lo que necesita y con los cambios. Es una cosa dinámica y distintos tratamientos requieren otras cosas. Un ejemplo es la fatiga. Una de las cosas más, y si el paciente puede, el mejor medicamento para la fatiga es actividad. Entonces tenemos un departamento de fisioterapia, ¿se dice? Physical therapy. Okay. Y los hacemos juntarse con los fisioterapistas y ellos les hacen un programa. Lo mismo hacemos para los pacientes que les falta el aire. Los fisioterapistas les hacen una terapia pulmonar. Así que empieza desde el primer día con la necesidad de cada uno y con las necesidades como van cambiando. Yo le quería preguntar, uno es, ¿tienen clínica de adolescentes también con ustedes? Y la otra cosa es si tienen grupos de apoyo. Y la última es, suena interesantísimo lo de medicina alternativa y complementaria, y sobre todo la alternancia con los medicamentos. ¿Hay forma de consultar en relación a sus alternativos o complementarios, en relación a consultarlos con el internet y contactarlos? Primera pregunta fue adolescentes. No, el paciente más joven que vemos es 18 años. No tenemos pediátricos, porque el adolescente ante los 18 años es pediátrico. Nosotros somos de medicina interna y oncología, que somos de adultos. Me encantaría tener un pabellón pediátrico, pero no, en este momento el paciente más joven tiene 18 años. La medicina alternativa, esa es la pregunta. En relación a acceder para la medicina alternativa, para la interposición con los tratamientos, o sea, ¿pueden consultarse? En general, el paciente tiene su médico naturópata que está con el equipo. Así que el paciente sí puede consultar y sí puede hablarse con el naturópata y sí se pueden mandar los emails, pero es una cosa con el paciente en general, porque lo que el naturópata le va a dar a cada paciente o va a discutir con cada paciente depende del tratamiento que el paciente tiene. Porque tenemos pacientes que vienen con listas. Y honestamente yo no me las sé todas, yo sé las cosas básicas y yo cuento con el naturópata porque hay cosas que funcionan muy bien y cosas como el jengibre, créanlo, ¿no? Para la náusea. Y hay pacientes que dicen que les funciona y pacientes que dicen que no. Pero queremos hacer que el paciente se lo cuide de una forma sana. Así que sí pueden hacerlo por en el internet, pero una consulta de afuera de un paciente es muy difícil porque hay que guiarlo al paciente, depende en qué tratamiento le estamos dando. Gracias. Le podía preguntar al doctor Green y a la doctora. Doctor Green, tradicionalmente en el cáncer de pulmón, el estado general y el Karnofsky era parte del inicio cuando los citotóxicos antiguos. Ahora lo blanco a veces no es tan blanco, pero yo quisiera que me comentara en relación al estado general de nuestro paciente con cáncer de pulmón para integrar los tratamientos y la probabilidad de respuesta o toxicidad. Sí, obviamente el estado general, se hablaba de que pérdida de peso de más del 10% del peso corporal era un factor de mal pronóstico en estudios multivariados en pacientes con cáncer de pulmón.
Yo no conozco si hay estudios multivariados, igual que se hicieron con quimioterapia y metaanálisis, donde se estudie si estos factores siguen siendo factores importantes, pero todos hemos tenido pacientes en muy mal estado general, mujeres no fumadoras, por ejemplo, incluso mujeres obesas, no fumadoras, que tienen cáncer de pulmón metastásico y que tienen la mutación y que les damos el tratamiento y paran la pérdida de peso, paran su mal estado general y mejoran muy rápido. Habría que ver si se incorporan estos, aunque lo más probable es que todas estas características clínicas que vamos identificando como factores de riesgo se vayan perdiendo y nos vayamos quedando con los factores biológicos que son los que realmente van a predecir la respuesta a los diferentes tratamientos. Gracias. Doctora, en el cáncer de mama metastásico llega un momento que todos los órganos están afectados y me refiero al hígado en particular. En la combinación del trastuzumab y el pertuzumab y en los estudios, en lo que nos dio en el estudio, sin duda eran con docetaxel, hecho difícil de darlo cuando ya hay enfermedad metastásica, citis, daño hepático. Mi pregunta es la combinación de ambos y la toxicidad de ambos. Sí, tuve la oportunidad de estar viendo pacientes acabo de regresar hace 2 meses del Hospital Clínico en Barcelona, donde hay protocolos compasivos que empezaron a utilizar pertuzumab, pero tiene usted razón, o sea, la toxicidad de las 2 drogas en gente con crisis visceral, que sería el caso, es decir, enfermedad hepática extensa y con alteraciones en las transaminasas o bilirrubinas, generalmente detienen mucho la posibilidad de dar un tratamiento que es más tóxico y lo sabemos de entrada, ¿no? Entonces, aún en las pacientes con un buen estado funcional, me refiero en cuanto a la reserva hepática, es tóxico. ¿Y en qué pacientes lo usábamos en general? En gente que tenía en general un estado bioquímico que permitiera la combinación más la quimioterapia. Las opciones se van cerrando, ¿no?, en estos pacientes, y dado que el cáncer de mama metastásico es una enfermedad crónica, esa es la verdad, y que finalmente cuando el paciente está en una 4ª o 5ª línea, el estado funcional y bioquímico, como usted dice, es mucho peor que al inicio, uno se va quedando sin armas terapéuticas, ¿no? Pero aún así sí hay pacientes que, a pesar de ir en una 4ª o 5ª línea, vimos respuesta y con una toxicidad aceptable o mejor dicho manejable. Doctora Bengol, pido otra llamada, otra pregunta por internet. Dice, ¿cuál sería la mejor terapia utilizada en cáncer inflamatorio de mama en estadio 4? En parte ha dicho, ¿verdad? Bueno, el cáncer de mama inflamatorio, independientemente del estadio, constituye una de las entidades en cáncer de mama mucho más agresivas. Y de hecho, el estándar de tratamiento si sobreexpresa HER2, probablemente es ser agresivo. Me refiero en cuanto a combinación de terapia anti-HER2 y quimioterapia citotóxica. Obviamente, falta definir mucho mejor qué pacientes se benefician de una terapia mucho más agresiva, pero siendo una entidad con mucho peor pronóstico, en general tendemos a tratarlo con terapia doble.